vamos a entrar en tema inmediatamente, si le parece, con algo que se ha convertido ya, me imagino que no solamente en una controversia, pero también una piedra en el zapato para usted como secretario general, y me imagino que como Luis Almagro, la persona, y es el tema de Bolivia y este respaldo que le da abiertamente a Evo Morales para una reelección. Se le ha criticado fuertemente y hay quienes incluso lo acusan de tener un doble estándar en la forma de proceder con temas como Venezuela, Cuba, y a diferencia de lo que está pasando el día de hoy con el respaldo a Evo Morales para la reelección. ¿Qué responde usted a estos señalamientos y a aquellos que incluso le acusan de tener un doble estándar? En primer lugar, errores conceptuales desde el principio, ¿no? Hay gente muy equivocada en el planteamiento respecto a lo que fue nuestra posición en el caso de Bolivia. Primero, no es un respaldo a una candidatura. Eso no existe esa posibilidad en el marco del funcionamiento de la Organización de Estados Americanos. Nuestra máxima ecuanimidad respecto al proceso electoral. Vamos a trabajar definitivamente para garantizar objetivamente que los resultados sean respetados. Vamos a trabajar para que haya las máximas garantías en el proceso. Vamos a trabajar para que todo esto esté impregnado de justicia y transparencia. Eso es lo esencial en esto. O sea, lo que hemos hecho es tomar una posición institucional respecto al tema. Y es una posición institucional que tiene que ver con la práctica en los estados partes de la organización. O sea, este no es el primer caso en el cual se invoca a la reelección como un derecho humano. Es el cuarto caso. En ninguno de los tres casos anteriores, que tenían sus especificidades, pero el punto de referencia es el mismo, la reelección como derecho humano. Y esa reelección como derecho humano fue invocado antes en Costa Rica, con las especificidades del funcionamiento del sistema político costarricense, en Honduras y en Nicaragua. En este caso también, y es la Suprema Corte de Justicia boliviana la que dictamina al respecto. Nosotros no tenemos más que decir desde el punto de vista jurídico y político que a no ser que haya una instancia jurisdiccional superior a la misma, a la Corte boliviana, que ese dictamen es válido o hasta que no se descalifique ese fallo en otra instancia jurisdiccional. Como eso no ha ocurrido, ese fallo se mantiene. Desde el punto de vista político, por otro lado, o sea, es una situación que ya estaba en el sistema boliviano. Esa reelección ya estaba corriendo, ya había sido aprobada en los procesos correspondientes, ya iba en su lógica política. Y desde la Organización de Estados Americanos no tenemos tampoco en los órganos políticos de la OEA ninguna resolución que diga que no se puede invocar la reelección como derecho humano. No tengo ninguna votación del Consejo Permanente, de ninguna Asamblea General. Por lo tanto, esa práctica que nosotros hemos considerado una mala práctica, que nos hemos opuesto a ella, pero que no es un tema de opiniones personales. Estamos hablando de temas institucionales y que esos temas institucionales tienen que ser resueltos en perfecta consonancia con los estándares que tiene hoy, al día de hoy, el sistema interamericano. Y el sistema interamericano hoy me dice que no hay ninguna herramienta, ningún instrumento para dejar sin efecto esa candidatura a la reelección. Y que la misma va en curso como fue en curso otras tres anteriores. Esa práctica que está instalada. ¿Que nosotros hicimos esfuerzos muy grandes para revertir esa práctica? Sí, nosotros pedimos un informe a la Comisión de Venecia, enviamos los resultados de ese informe a la Comisión Interamericana, lo mandamos a la Corte Interamericana, lo mandamos a todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Hasta ahora, definitivamente, ese informe no ha tenido ninguna respuesta de ningún tipo, y por lo tanto la práctica que venía ocurriendo es nuestra
obligación mantenerla, porque nosotros no tenemos ningún instrumento para aplicar un doble estándar al caso boliviano. No se aplicó para el caso costarricense, no se aplicó para el caso hondureño, no se aplicó para el caso nicaragüense, y sería completamente contrario a eso si ninguno de estos fundamentos políticos, los órganos políticos de la OEA o los órganos jurisdiccionales de la OEA, que tomáramos una posición en contrario. Y por lo tanto, creo que mucha gente que estaba apostando una crisis a priori de este proceso electoral, yo creo que la OEA le está dando, por el contrario, un mecanismo para revalidar, para si van a decir que no, que se diga que no de nuevo en ese proceso electoral. La gente que tenga las garantías de la observación electoral de la Organización de Estados Americanos y que ese resultado definitivamente tenga una validez. Lo tiene el sistema político boliviano. Si quieren reaccionar a eso, tienen la posibilidad de contar los votos de nuevo, tienen la posibilidad de decir que no de nuevo. Pero yo no puedo resolver los problemas de funcionamiento del sistema político boliviano. No hay una alteración del orden constitucional declarada por la OEA, no hay un rechazo a ese mecanismo por ningún órgano político de la OEA, y los planteamientos que hicimos nosotros definitivamente no fueron asumidos por ninguno de los demás órganos de la organización. O sea que este proceso sigue su curso, y nosotros somos los que estamos evitando la aplicación de un doble estándar, porque un doble estándar sería solamente, lo aceptamos para Oscar Arias en aquellas condiciones, lo aceptamos para Juan Orlando Hernández en estas otras condiciones, lo aceptamos para Daniel Ortega en esas otras condiciones, pero no lo aceptamos para Evo Morales. Eso sería un doble estándar que para nosotros es inaceptable asumir. Sin embargo, secretario Almagro, aquí hay una característica particular, a diferencia de Honduras, a diferencia de Costa Rica, a diferencia de Nicaragua, y es que aquí se llevó a cabo un referéndum, el referéndum del 21 de febrero, en donde el pueblo boliviano, declaró que no quería una reelección de Evo Morales. Se hizo un referéndum en el que, sean cuales sean las circunstancias, como usted mismo lo ha dicho, hay un resultado y va en la misma línea en la que usted menciona que es más importante la expresión del pueblo y que cada voto sea respetado. Finalmente, el 21 de febrero se llevó a cabo un referéndum en una consulta en la que se votó y el pueblo, el soberano, dijo: no, se está pasando por encima de esto. En Nicaragua, en Costa Rica, en Honduras no existió este referéndum. ¿Dónde deja la OEA la decisión de esta mayoría, porque así fue, de esta mayoría de los bolivianos que han dicho no, y que por encima de esto se está imponiendo una decisión, sí a través de un sistema legal, sí a través de un aparato legal, pero que a todas luces pasa por encima de la decisión del soberano? Usted también es consciente, Fernando, de que esto no es la primera vez que pasa en el continente, y lo podemos discutir en términos institucionales si es correcto o no. Acá, específicamente para este caso, o sea, cuando hubo el referéndum, nosotros además dijimos que ese resultado debía ser respetado. Pero como toda instancia institucional, tiene siempre una última palabra en todos prácticamente nuestros países, que son nuestras supremas cortes de justicia, nuestros poderes judiciales. Y el Poder Judicial boliviano decidió una cuestión que definitivamente se dejaba sin efecto ese resultado en función de las características de invocación del tema de derechos humanos, etcétera, etcétera. Eso para nosotros lo podemos discutir. Para mí la reelección no es un derecho humano, lo he dicho varias veces, y esa posición obviamente se mantiene, la mantengo y la mantendré. Ahora bien, esto ha pasado en otros lados, que el resultado de un referéndum después es también revisado o en vía legislativa o en vía judicial, y no es la primera vez que pasa en el continente, y tiene sus particularidades institucionales, pero sí, siempre, todo acto, aún los actos más democráticos, también pueden ser
invocados tanto en sede judicial como en sede legislativa. Y eso ha pasado ya sea en Colombia como en Uruguay. O sea, son cuestiones prácticas que se han hecho y que definitivamente tampoco nadie ha señalado como incorrectas en el pasado.